Hay muchas cosas de Dios que son tan diferentes a las nuestras. Él está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, dice el Salmo 115, pero nosotros estamos en la tierra y no todo lo que queremos hacer lo podemos hacer. Él es infinito, nosotros somos finitos. Él es espíritu y nosotros somos espíritu y cuerpo. Dios es eterno y nosotros somos pasajeros. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y en este caso en particular, el Señor Jesucristo habla a unas personas específicamente que, aunque parezca extraño, yo creo que representan a todos los hombres. Mire qué dice el versículo 9. Digo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Nosotros vivimos en una cultura donde incluso tuerce la Biblia diciendo que cuando Dios dice ama al prójimo como a ti mismo, primero tú tienes que amarte a ti mismo para poder amar al prójimo. Eso es falso. Lo que ella está diciendo es que como seguro tú te amas, ames al prójimo. Y cuando dice maridos amen a sus esposas como a sus mismos cuerpos, no es primero amen sus cuerpos y si le queda fuerza amen a la esposa. No. Es seguro que aman su cuerpo. Eso es seguro. Y de ahí que apelan tanto y son tan vendidos los libros que hablan del yo y cómo superarte y tú mismo. Porque hay una tendencia natural a valorarnos. Hay una tendencia natural a sentir y a pensar que tenemos razón. Por eso la gente pelea y discute. Porque cada uno cree que tiene la razón. Ese es el problema. No se crea que es lo contrario. Nosotros tenemos una tendencia a vernos en el espejo y hasta a adorarnos. Nos vemos bien. Y puede que no tenga mucha gracia, pero usted se ve gracioso y graciosa. Y si tiene algo, le busca la vuelta. Esa es la tendencia natural nuestra. De hecho, hermanos, oigan bien, nosotros tenemos un serio problema con la idolatría, pero no de santos y de imagen, es de nosotros mismos. Nosotros mismos, adorarnos y pensar que siempre estamos bien y tenemos razón y que vamos adelante. Pues aquí hay hombres que confiaban en sí mismos como que eran justos. Sin lugar a duda, ignorantes de lo que la palabra de Dios afirma. Romanos 3 dice claramente, oiga, que no hay justo ni aún uno, que no hay quien busque a Dios. Todos nosotros somos pecadores y nacemos con una inclinación al pecado. Eso fue lo que David dijo, en pecado me concibió mi madre. Cuando ahí se formó ese huevito en el vientre de la mamá de David y la de cada uno de nosotros, ahí comenzó una criatura inclinada al pecado, con una tendencia al pecado. Por eso los niños, antes de que aprendan a hablar, ya vienen mentirosos. Increíble eso. Ya vienen con un ego tan alto que quiere que lo atienda. Todavía son bebecitos, están bañados, están limpios, pero ellos quieren que la mamá lo cargue. No importa que esté amanecida. Ese es el ego, eso somos nosotros. Esa es la naturaleza nuestra. En tal sentido, el Señor quiso tratar con ese problema. Y aquí comparte una parábola. Algunos piensan que se presentó como parábola, pero bien pudo haber sido un hecho real. Y Él trata con el problema de la confianza en uno mismo y el menosprecio a los demás delante de Dios. Y lo ilustra. Y voy a seguir simplemente la parábola, presentando dos hombres, su oración y el resultado de la vida de estos hombres. Dos hombres, su oración y el resultado en la vida de estos hombres. Veamos los dos hombres, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Lo primero es que en Israel habían básicamente dos tiempos en que la gente iba al templo a orar. Tempranito en la mañana y en la tarde. Había un sacrificio en la tarde. Y algunos piensan que ellos fueron a la hora del sacrificio. Otros creen, no fue a la hora del sacrificio, debió haber sido un poco antes. De todas maneras, aquí hay algo interesante. A pesar de que eran dos hombres diferentes de su, no solamente persona, pero también su identidad, uno fariseo y el otro publicano, lo cual veremos en un momento.
estos hombres tenían muchas coincidencias. Muchas coincidencias. En primer lugar, ambos subieron al templo a orar. Si usted quiere que se lo traduzca al día de hoy, los dos vinieron a la iglesia. Y aquí nosotros comenzamos a ver inmediatamente, lamentablemente, que en la iglesia se junta de todo. Gente justa, gente injusta, honestos y deshonestos. Personas que están bien con Dios y personas que están mal con Dios. Hermanos, por eso nosotros no podemos concluir que porque alguien está en la iglesia necesariamente ya está bien con Dios. Muchos vienen a la iglesia con motivos diferentes. Uno de estos vino con la intención de justificarse a sí mismo delante de Dios y a final de cuentas decir con su oración: Dios, yo estoy tan bien que tú eres bendecido por tenerme a mí y tú deberías de bendecirme por lo bueno que yo soy. Eso es lo que él está diciendo. El otro llega allí con un corazón completamente diferente. Pero miren la coincidencia, los dos fueron al templo. En segundo lugar, los dos fueron al templo a orar. Hermanos, si hay uno de los servicios menos concurrido es el servicio de oración. La gente puede ir al servicio en donde se anuncia que hay una comida después. La gente puede ir al servicio en los días de una boda o días de Navidad o con ocasiones, pero al servicio de oración la gente no se anima tanto a ir a orar. Porque a veces pudiera ser el servicio más aburrido, sobre todo si hay alguien que ora demasiado largo y bajito. Pero miren el hecho bueno, los dos fueron al templo y los dos fueron a orar. Además de esto, es interesante que los dos estaban yendo al mismo templo y estaban con la intención de orar al mismo Dios. Los dos fueron a orar y los dos fueron al templo a orar al mismo Dios. Hay coincidencias interesantes aquí que bien pudieran parecerse a las coincidencias que vemos todavía al día de hoy en la iglesia. Mírenos, todos estamos aquí, pero ¿qué es lo que hay dentro del corazón de cada uno? Solo Dios lo sabe. Y estos hombres estaban en la iglesia y cualquiera que los veía a los dos dice: mira qué bien, qué piadosos son. Los dos están en la iglesia, no faltaron al culto. Los dos fueron, los dos están orando. Son dos cosas buenas y los dos están orando a Dios. Pero hermanos amados, tengamos cuidado y no hagamos juicio pronto. ¿Es bueno venir a la iglesia? Amén. ¿Es bueno venir a orar a la iglesia? Amén. Pero no es suficiente. No es suficiente. No te conformes con haber venido. Algunos vienen a la iglesia para cumplir. De hecho, por eso algunas religiones o algunos grupos tienen su servicio bien tempranito, porque la gente tempranito resuelve eso y tiene el día entero para hacer lo que quiera. Mire, es bueno venir, sí, hermanos, algunos vienen a cumplir, otros vienen a encontrarse con Dios. Y aquí comenzamos a ver la diferencia. Uno era fariseo y el otro publicano. Los fariseos eran un partido religioso, un grupo religioso que se llamaban los puros. Ellos eran conocidos porque cumplían rigurosamente las leyes. Eran personas meticulosas que se hablaban de diezmar. Ellos diezmaban con mucha rigurosidad. Realmente en asuntos de la religión eran un ejemplo. Y este era uno de ellos, el fariseo. El otro era publicano. Los publicanos eran identificados con las rameras. Hablar de un publicano y una ramera era lo mismo. O sea, una prostituta. Estos hombres eran menospreciados en el pueblo y ellos sabían que eran menospreciados. Ellos eran pecadores reconocidos porque en su mayoría eran ladrones y extorsionadores. Eran personas que eran del pueblo, pero servían al Imperio Romano y consecuentemente o desgraciadamente, cuando cobraban impuestos al pueblo, les cobraban de más para su propia riqueza. Eran menospreciados por el pueblo, pero además de que eran menospreciados por el pueblo, ellos también eran en sí mismos grandes pecadores. Pero he aquí que este fue al templo a orar. No sabemos por qué fue al templo,
pero sabemos que fue. No sabemos qué lo llevó al templo. Quizás un peso grande de su corrupción y su pecado. Quizás alguna experiencia lo frustró y lo llevó allí. Quizás una persona que se cansó de la vida que llevaba, que se dio cuenta de la vanidad de las riquezas. Hermanos, no conocemos la razón. Pero este hombre llegó al templo en el lugar correcto, la manera correcta, hablar correctamente a Dios. Prestemos atención a ese hombre, porque será el centro de nuestra atención. Veamos la manera en que ambos oraron. Dice el versículo 11 que el fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera. Y aquí hay algo que debemos llamar la atención. Oraba consigo mismo. Algunos creen que su oración no pasó del cielo, del templo, del techo, porque él oraba consigo mismo. Y en otras palabras, lo que yo creo que significa es que este hombre no estaba realmente tomando en cuenta a Dios como debe ser tomado. Su oración estuvo centrada en él, en cuán justo y bueno era él. Mírelo, Dios, y es lo único que tienen en común en la oración, Dios, te doy gracias, y cualquiera dirá, es bueno dar gracias a Dios, claro que sí, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Vamos a ver, en primer lugar, yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes muy honesta. Hermanos, ¿es bueno darle gracias a Dios de que yo no soy como aquel perverso pecador? ¿Es eso bueno o no? Piensen por un momento, piensen bien. ¿Es bueno que yo vaya por la calle y vea un hombre, voy a poner un ejemplo muy malo, a quien yo conozco, y lo vea con una mujer que no es su esposa, con un trato muy de cerca, y yo diga, Señor, te doy gracias que yo no soy ese hombre, porque yo no ando con una mujer que no es la mía como él anda? ¿Es eso correcto? Piensen bien. No, piensen bien. ¿Es correcto que yo diga a Dios, gracias que yo no soy ese hombre? ¿Sí o no? Pero entiendan bien, si yo veo un hombre pecador andando en pecado, yo puedo decirle, Señor, gracias que yo no soy ese hombre. Hasta ahí no está mal. Hasta ahí no está mal. Porque lo que este hombre no hizo y debió haber hecho era lo siguiente. Gracias, Señor, que yo no soy ese hombre, porque en mi corazón hay tanto potencial de maldad como la que hay en él. Y solo por tu gracia soy lo que soy, y a ti se ha dado toda la gloria. Ahí sí. Pero a él le faltó todo ese apellido. Él nada más dijo José. Y como no dijo García, no se sabe de quién estaban hablando. O en esta iglesia él dijo Juan. Aquí usted dice Juan y salen 5 o 6 hombres huyendo. Es la iglesia que más Juan tiene en la historia que yo he conocido. Entonces entiendan algo, hermanos. Si él se queda, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, punto. Él se está centrando y viéndose superior a aquellos hombres. Él está diciendo, yo te doy gracias a ti. Y oigan ahora, eso es un cumplido. Es como algo que él lo dice de la boca para afuera. Porque el centro de él es el siguiente. Señor, yo soy buenísimo. Mejor que todos los demás hombres. Escuchen, escuchen. Te doy gracias que no soy como los demás hombres. Él ni siquiera dice como algunos, como los demás. Y él mete a todos los demás hombres en el mismo cajón. Todos son o ladrones, o injustos, o adúlteros. Y ni como este publicano que estaba por ahí parado. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Yo pregunto, hermanos, piensen por un momento. ¿Es posible que este hombre realmente no fuera ladrón? Yo creo que sí. Mire, es probable que usted nunca se haya robado un pito en su vida, ni cuando niño. Qué bueno es eso. No es ladrón. 2, es posible que este hombre no fuera injusto en el trato con los demás. Es posible que fuera un hombre justo, honesto, que pagaba su sueldo a sus empleados y trataba a los demás con cierto grado de justicia. Es posible que este hombre nunca haya cometido adulterio contra su mujer. También es posible. Porque hay hombres que se jactan de decir, yo nunca me he acostado con ninguna otra mujer, nada más la mía. Y eso está muy bien, gloria a Dios, si así fuera el caso. ¿Es posible que este hombre nunca haya cobrado impuestos extorsionando como el publicano? También. ¿Es posible que ayunara 2 veces por semana? También. ¿Que diera diezmo de todo lo que tenía? También.
El problema es que él se centre en él. Es que yo tengo toda esta justicia a mi favor. Yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, no soy como este publicano, ayuno, doy diezmos. Y se olvida de que él es lo que es solo por la gracia de Dios. De que él es un miserable, perverso pecador que pudiera hacer todo lo peor y no lo ha hecho porque Dios ha tenido misericordia de él y Dios lo ha guardado. Ahí es que está la grandísima diferencia. La oración de este hombre, aunque a primera vista parece correcta, está totalmente equivocada porque aterriza en el lugar equivocado. No termina en Dios y por lo tanto está descalificado. Descalificado. Y yo quiero decirte algo, si hay algo bueno en ti, dale gracias a Dios. Porque solo por la gracia de Dios puede haber algo bueno en ti. Pero en tu corazón, como en el mío, hay todo el potencial para hacer toda la maldad que cualquier hombre está haciendo allá afuera. Nunca veas una noticia, ni oigas una noticia de un hombre haciendo daño y te pongas aparte como si tú fueras una clase privilegiada. No, tú tienes que decir, por la gracia de Dios, yo no soy ese hombre. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Ahora, el otro debe llamar especialmente nuestra atención, versículo 13. Pero, y cada vez que vea pero en la Biblia párese, deténgase, véalo con cuidado. Pero el publicano de pie a cierta distancia, y es probable que el otro estuviera más cerca del altar y este estuviera en el atrio de los gentiles, es probable, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Vamos a parar un minuto ahí. Este hombre debía estar muy consciente de quién era. Él debía caminar por la calle y la gente debía verlo y menospreciarlo. Muchas personas debían saber cuán ladrón y perverso era él. Y hermanos, déjenme decirle algo. A veces Dios usa la mala reputación para humillarnos. A veces Dios usa en nuestra mente el recuerdo de lo que hemos hecho y cómo aquel nos debe estar viendo para humillarnos. Y dice aquí que este hombre no quería ni alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho y, como bien dijo un predicador hace muchos años, se golpeaba el pecho porque él decía, este corazón es el único culpable de mi propio pecado. Y qué bueno es que usted pueda decir, ¿quién tiene la culpa de mi pecado? Yo. Que nosotros no vengamos como una tendencia psicológica a decir, no, la culpa de mi pecado, mis padres, porque mi papá era un hombre abusador, mi mamá era descuidada, un tío me hizo y el otro me quitó. No. Oiga, yo pude haber sufrido muchas cosas que sin duda alguna afectaron mi vida hasta el día de hoy, pero mi pecado es mi pecado y la culpa de mi pecado la tengo yo. Oh, sí, me pudieron provocar, el diablo es el mismo diablo, el vecino, el papá, el abuelo, el otro, pero lo que hoy yo tengo en mi corazón, amargura, y el mal que pueda salir de mi corazón es mi pecado. Hermano, qué bueno serían los matrimonios si nosotros nos sentamos a hablar así. Y no nos sentamos con una libretica y dice, no, porque mira, nosotros tenemos 20 años casados y hace 19 tú me dijiste por la tarde esto. ¿Tú te acuerdas? Lo tengo aquí a las 5 de la tarde. Oye, como si yo no hubiera hecho nada. Ven acá, pero es verdad, eso pasó. Pero lo que yo te dije a ti salió de mi boca y de mi corazón. Y yo tengo que arrepentirme de lo mío. No, pastor, pero mire lo del otro. Olvídate de lo del otro. Confiesa tu pecado delante de Dios y comencemos bien. Qué bueno sería, imagínense la pareja cuando cada uno viene a la reunión y dice, pastor, en este matrimonio yo sé que hay un problema serio. ¿Quién? Yo. Porque la tendencia regular es, ¿cuál es el problema? Hace así. No, yo tengo un problema aquí. Hermanos, yo se lo he dicho tanto a ustedes, pero se lo voy a decir otra vez, porque ustedes saben, cuando uno está envejeciendo, repite las cosas. Cuando yo me casé con mi esposa, yo pensé que se había sacado la lotería esa mujer. Dije, óyeme, ¿qué premio tiene? Y yo afirmaba que yo era la mejor parte aquí, hasta que Dios en su bondad me ha demostrado todo lo contrario. Ella era la mejor parte, pero mucho, pero no así, no. No, yo no me puedo comparar a esa mujer. La gloria sea para Dios. Noten aquí, este hombre estaba tan consciente de su propio pecado que ni siquiera alzaba los ojos al cielo. Él dice, yo no soy ni siquiera digno de levantar mis ojos a Dios.
sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios se propicio a mí, que soy pecador. Y la palabra aquí se propicio, hermanos, es esta, miren. Si estaban en el contexto del sacrificio en el templo, él podía decir, ahí se va a hacer un sacrificio ahora con el cual la ira de Dios será aplacada. La ira de Dios será quitada. ¿Por qué? Porque él está airado con el pecador. Pero el pecador trae un sacrificio y ese sacrificio es eliminado, la sangre es derramada y la ira de Dios es aplacada. El pecador se va libre de ese pecado. Y ese hombre lo que está diciendo es eso. Dios, tú mismo sé propicio y que tu ira sea quitada de mí. Porque yo sé que yo la merezco. Y esto me lleva a mí a entender una cosa. Y te voy a hacer la pregunta directa. ¿Tú crees que tú mereces el cielo o la condenación en el infierno? ¿Qué tú crees que tú mereces? Ese es el problema, es que a veces nosotros nos creemos tan buenos que decimos, el cielo será mejor porque yo estaré allá. No. Yo sé por la gracia de Dios que soy un vil pecador. Y Pablo dijo, yo sé que yo soy el primero de todos los pecadores. Y este hombre a sí mismo se vio y a sí mismo se condenó. Él sentía el peso de su pecado. Y el peso de su pecado lo hizo humillarse delante de Dios. Ahora yo quiero que usted me haga el favor, como siempre hacemos, dígale al que tiene al lado, el peso por mi pecado es una bendición. Dígaselo al que tiene al lado. El peso de mi pecado es una bendición. Le voy a explicar por qué le digo esto, hermano. Es que el peso del pecado es un amargo en la boca. Cuando usted siente el peso de su pecado, usted se siente mal, usted se deprime, usted se siente desanimado, usted no quiere levantarse, usted no quiere venir a la iglesia, usted no quiere tener devocional, usted siente el malestar del peso del pecado. Es un amargo. Pero tenemos que mirar más allá del peso y darle gracias a Dios de que siento este peso y que entonces puedo ir a Cristo y la sangre del Hijo de Dios me limpia de todos mis pecados. Esa es una bendición. No se quede con el peso. Coge ese peso y llévelo a la cruz y ahí dele gracias a Dios. Esta semana, hermanos, yo me sentí tan desanimado 2 veces o 3 durante la semana porque veía mi orgullo. Y decía, oye, pero yo soy un hombre sumamente orgulloso. Yo soy un hombre sumamente orgulloso. Y ya estaba, mire, va así en picada. Y de repente yo, no, pero un momento. Si yo me siento orgulloso, debo darle gracias a Dios de que lo puedo ver y puedo ir a Cristo y la gloria sea de Él. Hermanos, el peso del pecado puede ser una bendición cuando terminamos en la cruz. Judas sintió el peso del pecado, pero él no se arrepintió. Pedro sintió el peso del pecado cuando negó al Señor. Y dice la Escritura que él salió y lloró amargamente. Judas no, Judas se quedó con el peso y eso lo llevó a colgarse, a suicidarse. No, el peso del pecado es una bendición, pero cuando terminamos en la cruz, no cuando lo llevamos sobre nosotros, porque hay uno que lo llevó. Y Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros, dice la Escritura en Isaías 53. El final de estos 2 hombres está en el versículo 14. Les digo que este descendió a casa justificado en lugar del primero. Si entienden lo que ahí sí dice, hermanos, es que este fue aceptado en la presencia de Dios en el cielo. Si los 2 hubieran muerto al salir del templo, uno iba al cielo y el otro no. ¿Cuál de los 2? ¿El ladrón de mala reputación o el religioso aparentemente fiel a Dios? ¿Cuál creen ustedes? El publicano. Dice el Señor Jesús, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Saben cuál es la bendición del peso del pecado que nos humilla? Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú pienses en los pecados que has cometido, ¿cómo tú resuelves ese problema? Orando a Dios, pero ojalá que nunca, yo sé, hermana, está bien, pero que nunca oremos como este fariseo. Te doy gracias que yo no soy como aquel vecino, porque yo engañé a uno, pero es engañado 10. O te doy gracias que yo no soy como aquel otro que yo conocí, porque yo he sido infiel una vez, pero ese ha sido infiel toda su vida, desde que yo lo conozco. No.
Oiga bien, el peso del pecado debe humillarnos ante Dios. Debemos con ese peso venir ante Dios y decir, yo no merezco nada en tu presencia. Nada, nada, nada. Solo te pido que seas propicio a mí. Y la idea es, carga el pecado mío sobre tu Hijo y perdóname. Esa es la petición, pero yo no merezco nada. Absolutamente nada. Cualquiera que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Hermanos, yo quisiera terminar refiriéndole dos publicanos que vinieron a Cristo. Mateo, capítulo 9, nos presenta uno de ellos, el mismo Mateo, versículo 9. Pasando de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, eso debió caerle como una bomba o una pedrada en un ojo a los fariseos. Porque lo que Jesús está diciendo, mira, ustedes ven estos hombres menospreciados que merecen el infierno. Sí, eso fue lo que yo vine a buscar. Hermanos, en estos días se ha hecho un descubrimiento macabro. Y ¿sabe que yo le hablo a ustedes aquí con honestidad? De un hombre que fue y mató a los padres de una joven y luego la secuestró a ella. ¿Han visto la noticia? Y yo en mi pecado, en mi carnalidad digo, óyeme, si a mí me pasa una cosa así, ¿qué haría yo con ese hombre? ¿Qué haría yo? Hermanos, diga usted, ¿qué haría usted? Yo no le voy a decir lo que haría yo para que mi buena reputación que yo creo que tengo con ustedes no cambie. No le voy a decir lo que haría yo. Pero imagínense lo que hace Dios con un pecador así si se arrepiente. Él lo perdona y lo limpia de todo su pecado. ¿No es eso como, wow, impresionante de cómo obra la gracia de Dios salvando pecadores? Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. El Dios que perdona pecadores y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, cuando tú sientas el peso de tu pecado, acuérdate que hay un lugar donde puedes ir en oración a los pies de Cristo, pedir perdón y su sangre nos limpiará de todos nuestros pecados. Acuérdate de eso. Acuérdate de eso. Cuando tú veas tu reputación que baja, cuando alguien te señale o tú te des cuenta, mira, humíllate delante de Dios, pide perdón y deja que su gracia sea contigo. Hay personas que hablarán mal de nosotros. Oh, sí, hermanos. Oh, sí. Oh, sí. Si usted maneja aquí en Chicago, aquí, hacia el este, y se detiene en una de esas calles por allá abajo en una iglesia y pregunta de mí, ellos le pueden decir muchas cosas malas. Yo no sé por qué, pero ellos lo pueden decir. Ellos pueden decirle, sobre todo mis convicciones doctrinales, ellos pueden hablar mal de mí. Pero amados, yo les voy a decir una cosa y no me tomen a mal. Ni me va ni me viene lo que los hombres digan de mí. Porque los hombres en un momento, si me ven bien vestido, perfumado, me alaban. Y si me ven sucio, me patean. Entonces, lo importante es lo que Dios diga, no lo que la gente me diga de mí.
Pablo llegó a la isla de Malta. Oiga bien. Y de repente está ayudando a pasar el fuego. Coge una rama, lo pica una serpiente. La gente dice, ese hombre está maldito. Mírenlo ahí. Se libró una tormenta y lo pica la serpiente. Pero cuando no se hinchó, dijeron, no, él es un Dios. Y ya iban a adorarlo. Ese es el corazón de la gente. Por eso no podemos depender de la gente. El Señor Jesucristo no le importaba reunirse con publicanos y pecadores, y bendito sea su nombre, a pesar de quien yo soy. A Él no le importa llamarse mi Salvador y dar su vida en rescate por mí. Aleluya. Qué gran Salvador tenemos. El mundo me puede menospreciar, pero Él no. Él no. Otro publicano, y termino porque me queda poco tiempo. Mire allí en Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús. Oigan, ¿quién era? Principal de los publicanos, porque ya ser un publicano era mucho, pero principal, eso es lo último. Eso es como el cabecilla de un cartel, guardando la distancia. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Corrió delante, subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, los vio y les dijo, Zaqueo. Hermanos, a Jesús nadie le dijo el nombre de él, pero él se sabe el nombre mío. Oiga bien, él se sabe el nombre suyo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces descendió a prisa, lo recibió gozoso, no digo yo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Hermanos, otra vez, la gente, oye bien, dice y opina. Para nosotros no nos puede importar lo que la gente diga. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor. Gloria a Dios. Le habló a él, se le importó también lo que decía. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y otra vez, vamos a leerlo juntos, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Hermano, qué bueno es sentirse perdido por el pecado y aplastado. Ahora miren, yo tengo que terminar con una nota buena, porque el peso del pecado es bueno, sí, cuando te lleva a la cruz. Ahora, hermanos, oigan bien, evitemos la tendencia de algunos buenos hermanos de como ahora saben que son pecadores y ven la bendición del pecado, ahora andan toda su vida, mire así. No, pues yo soy pecador y pecadora. Y hacen un chiste, no se ríen, pues yo soy muy pecador y pecadora. Pero entonces, no, yo merezco el infierno. No. Atiéndame bien. ¿Ha confesado usted su pecado a Dios? ¿Cree que la sangre de Cristo lo perdonó de su pecado? Sí, fiesta entonces. Nosotros tenemos que ser los más gozosos sobre la faz de la tierra, porque todos mis pecados han sido perdonados. Soy una nueva criatura en Jesucristo. Salmo 32. Escúcheme con atención lo que dice este salmo. Bienaventurado o feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Oigan esa frase, cubierto. Se lo voy a decir crudo, pero esa es la verdad. La idea es como cuando la gente iba a hacer una necesidad en el campo y cavaba un hoyo hueco, grande. Ahí hacía su necesidad y luego lo tapaba. Ya eso no salía olor ni nadie sabía lo que pasaba. Eso es lo que dice. Él coge nuestros pecados y los cubre y los borra, los tira al fondo del mar, los aleja de nosotros como el oriente y el occidente. Ya, eso pasó. Ya, nueva criatura en Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Eso es lo que él hace. Y ha sido cubierto su pecado. Versículo 2. Bienaventurado a quien el Señor no atribuye iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, yo no me estoy engañando pensando que yo soy la última Coca-Cola en el desierto, ni que soy lo mejor. No, yo soy un miserable pecador. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, claramente como pasó te lo dije. Confesaré
mis rebeliones al Señor dije, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo fiel en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación las caudalosas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y ahora mire, con cánticos de liberación me rodearás. Y quiero que vean dónde es que termina el salmista después que confiesa su pecado. Ahora dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No sean sin entendimiento como el caballo, como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo no se acercan a ti. Muchos dolores tendrá el impío. Ahora oigan, pero la misericordia cercará al que espere en el Señor. Versículo 11. Hermanos, tengan esto en su mente y salgan de aquí así si han confesado sus pecados. Oh justos, alégrense en el Señor y gócense. Canten con júbilo todos los rectos de corazón. Aleluya. El pecado trae un peso, nos aplasta, nos hace sentir miserables. Vamos a Cristo, vemos su sacrificio, confesamos el pecado, su sangre nos limpia de pecado. Hermanos, salgamos de ahí brincando gozosos y seamos gozosos por el hecho de que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Y quiero decirlo porque es interesante que en Mateo 9, donde vimos la conversión de Mateo, todo lo que hay alrededor, antes y después, son milagros, 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 milagros. Y a veces uno no ve como un milagro que haya recibido el perdón de todos sus pecados. Sí, hermanos, hay una bendición detrás del peso del pecado cuando vamos a Cristo. Nuestros fracasos pasados, llevarlos a Cristo y levantarnos en su bendito nombre. Vamos a orar. Padre nuestro, si alguien aquí aún no ha traído su carga de pecado ante ti, permite que hoy sea el día de arrepentimiento y fe. Permite que hoy sea el día en que haya la bendición de la confesión y del alivio que solamente tú das. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en la cruz en nuestro lugar. Y gracias porque podemos traer ese peso a tus pies y hallar alivio y redención. Te lo suplicamos, que tú nos concedas ser prontos en venir a ti cuando hayamos sentido el peso del pecado y salgamos gozosos de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén.